La mil y una noche, Farizada, la de sonrisa de rosa, o el perro que habla, el árbol que canta y el agua de oro. He llegado a saber, oh rey afortunado, oh dotado de buenas maneras, que en los días de antaño, hace ya mucho tiempo, pero Dios es el único sabio, había un rey en Persia llamado Khosru-Shah, a quien el retribuidor había dotado de poderío, de juventud y de hermosura, y en cuyo corazón hubo de poner tal sentimiento de la justicia que bajo su reinado el tigre y la cabra marchaban uno al lado de la otra y bebían del mismo arroyo. Y aquel rey, al que le gustaba cerciorarse por sus propios ojos de cuanto pasaba en la ciudad, de su trono, tenía la costumbre de pasearse de noche disfrazado de mercader extranjero en compañía de su visir o de alguno de los dignatarios de su palacio. Una noche, en que daba una vuelta por un barrio de gente pobre, al pasar por cierta callejuela escuchó unas voces jóvenes que se dejaban oír al final de tal calleja. Se acercó con su acompañante a la humilde morada de donde partían las voces, y aplicando un ojo a una rendija de la puerta miró adentro, y divisó sentadas sobre una estera en torno de una luz a tres jóvenes que hablaban después de la comida. Y aquellas tres jóvenes, que parecíanse como pueden parecerse tres hermanas, eran perfectamente hermosas. La más joven era visiblemente y con mucho la más bella. Y decía la primera: mi deseo, puesto que se trata de manifestar un deseo, sería, hermanas mías, llegar a ser la esposa del repostero del sultán. Sí, del cocinero de la repostería del sultán. Porque ya saben ustedes cuánto me gustan los manjares de repostería, todos los postres y esas cosas. Por todos esos admirables y delicados y deliciosos bocaditos de hojaldre que se llaman bocados del sultán. Y para hacerlos a punto no hay como el repostero jefe del sultán. Ay, hermanas mías, qué envidia me tendrían ustedes entonces al ver cómo ese régimen de repostería fina redondearía mis formas con grasa blanca y me embellecería y me afirmaría el color. Porque en esa época las gorditas estaban muy bien vistas. Y decía la segunda: yo, hermanas mías, no soy tan ambiciosa, me contentaría sencillamente con llegar a ser la esposa del cocinero del sultán. ¡Ja! ¡Cómo lo deseo! Eso me permitiría satisfacer mis apetitos reconcentrados en todo el tiempo que llevo anhelando probar tantos manjares extraordinarios que solo en palacios se comen. Especialmente hay, entre otras cosas, ciertas bandejas de cohombros rellenos y cocidos al horno, que son como higos, que nada más con verlos pasar en la cabeza de los que llevan los días de festines dados por el sultán, siento mi corazón lleno de emoción. ¡Oh! Lo que yo comería de ese plato. Sin embargo, no me olvidaría de convidarlas a ustedes alguna vez, si mi esposo el cocinero me lo permitiera, pero creo que no me lo permitiría. Y cuando hubieron manifestado así sus deseos, las dos hermanas se encararon con su hermana menor, que estaba en silencio, y le preguntaron burlándose de ella: ¿y tú, pequeñuela, qué deseas? ¿Y por qué bajas los ojos y no dices nada? Pero no te apures, que nosotras te prometemos, para cuando tengamos los esposos que preferimos, tratar de casarte con algún palafrenero del sultán, esos que cuidan los caballos, o con algún otro dignatario de la misma categoría, a fin de que siempre estés cerca de nosotras. Dale, habla. ¿Qué pensás? Y confusa y ruborizada, la pequeña contestó con una voz dulce como agua de manantial: oh, hermanas mías. Y no pudo decir más. Y riéndose de su timidez, las dos jóvenes la acosaron a preguntas y bromas hasta que la decidieron hablar. Y sin levantar los ojos, dijo la menor:
Oh hermanas mías, yo desearía llegar a ser la esposa de nuestro amo el sultán y le daría una posteridad bendita. Y los hijos que Dios hiciera nacer de nuestra unión serían dignos de su padre. Y la hija que me gustaría tener ante mi vista sería una sonrisa del cielo mismo. Sus cabellos serían de oro por un lado y de plata por otro. Sus lágrimas cuando llorara serían un gotear de perlas. Sus risas cuando riera serían como dinares de oro tintineantes. Y sus sonrisas cuando solamente sonriera serían otros tantos botones de rosa que abriesen en sus labios. Y eso fue todo. Y el sultán y su visir veían y oían, pero teniendo miedo que se dieran cuenta que estaban ahí, decidieron alejarse sin enterarse de más. Y en extremo divertido, Khosroo Shah sintió nacer en su alma el prurito de satisfacer los deseos de las tres. Sin comunicar ni por asomo su propósito a su acompañante, le dio orden de que se fijara bien en la casa para ir a ella el día siguiente y traer las tres jóvenes y llevarlas al palacio. Y el visir contestó con el oído y la obediencia, y al día siguiente se apresuró a ejecutar la orden del sultán, llevándole a su presencia a las tres hermanas. El sultán, que estaba sentado en su trono, les hizo con la cabeza y con los ojos una seña de que quería decir: acérquense. Y se acercaron ellas, temblando, enredándose en sus pobres trajes de tela grosera. Y el sultán les dijo con una sonrisa de bondad: la paz sea con ustedes, hermosas jóvenes. Estamos en el día en que el destino de ustedes y en el que se realizará el deseo de ustedes. Y conozco el tal deseo, jóvenes, porque nada hay oculto para los reyes. Tú, la primera, verás cumplido tu deseo, y el repostero mayor será tu esposo hoy mismo. Y tú, la segunda, tendrás por esposo a mi cocinero mayor. Y habiendo hablado así, se detuvo el rey y se encaró con la más pequeña, la cual, en extremo emocionada, sentía paralizársele el corazón y estaba a punto de desplomarse en la alfombra, y se levantó sobre ambos pies y, tomándola de la mano, la hizo sentarse junto a él en el lecho del trono, diciéndole: eres la reina y este palacio es tu palacio y yo soy tu esposo. Y efectivamente, aquel mismo día se celebraron las bodas de las tres hermanas. Las de la sultana con un esplendor sin precedente, la de la esposa del cocinero y la esposa del repostero con arreglo al ceremonial acostumbrado en matrimonios vulgares. Así es que el corazón de las dos hermanas mayores quedaron penetrados de la envidia y el odio, y desde aquel momento proyectaron la perdición de su hermana pequeña. Sin embargo, tuvieron buen cuidado de no dejar transparentar sus sentimientos en lo más mínimo, y aceptaron con gratitud fingida las muestras de afecto que no cesó de prodigarles su hermana la sultana, quien, en contra de las costumbres reales, las admitía en su intimidad a pesar de su linaje oscuro. Y lejos de sentirse satisfechas de la dicha que Dios les proporcionaba, experimentaban en presencia de su hermana menor las peores torturas del odio y la envidia. Sentimientos horribles, si los hay. De tal suerte pasaron 9 meses, y al cabo de los cuales, con ayuda de Alá, la sultana dio a luz un hijo príncipe, hermoso como el cuarto creciente de la luna nueva, y las dos hermanas mayores, que a petición de la sultana la asistían al parto y actuaban como comadres, lejos de conmoverse por las bondades de su hermana menor para con ellas y por la belleza del recién nacido, encontraron al fin la ocasión que buscaban para destrozar el corazón de la joven madre. Tomaron al niño, mientras la madre aún era presa de los dolores del parto, le pusieron en un cesto de mimbre que escondieron muy pronto y lo reemplazaron con un pequeño perro muerto que presentaron a todas las mujeres del palacio, haciéndole pasar por el fruto del alumbramiento de la sultana. Al saber esta noticia, el sultán
Khosroo Shah vio ennegrecerse el mundo ante su vista, y en el límite de la pena fue encerrarse en sus aposentos, negándose a despachar los asuntos del reino. La sultana quedó sumida en la aflicción y sintió que su alma, humillada, y su corazón estaba destrozado. En cuanto al recién nacido, lo abandonaron sus tías en el cesto de la corriente del agua del canal que pasaba al pie del palacio, y quiso la suerte que el intendente de los jardines del sultán, que se paseaba a lo largo del canal, divisase el cesto que flotaba en el agua, y lo atrajo al borde del canal con ayuda de una azada, y lo examinó y descubrió al hermoso niño, y experimentó igual asombro que el de la hija del faraón al ver a Moisés en los cañaverales. Y de ahí que hacía largos años que estaba casado el intendente de los jardines y anhelaba tener un hijo, 2 o 3 niños que bendijeran a su creador, pero hasta entonces no fueron tomados en consideración por el Altísimo sus deseos y los de su esposa, y sufrían ambos con el estéril aislamiento en el que tenían que vivir. Así es que cuando el intendente de los jardines descubrió aquel niño, la belleza sin par, le tomó el cesto y en el límite de la alegría corrió hasta el final del jardín en donde estaba su casa, entró en el aposento de su mujer y le dijo con voz emocionada: «La paz sea contigo, oh hija de mi tío. Aquí el don que nos hace el generoso en este día bendito. Sea este niño que te traigo nuestro hijo. Como hijo es del destino». Y lo tomaron por hijo. Y le contó cómo lo había encontrado flotando en un cesto sobre el agua del canal, y le afirmó que Dios era quien lo enviaba, premiando por fin de esta manera la constancia de sus súplicas y de sus rezos, porque Dios siempre da crédito a los rezos. Y la esposa del intendente de los jardines tomó el niño y lo tomó como un hijo propio. Gloria a Dios que ha llevado al seno de las mujeres estériles el sentimiento de la maternidad, como ha infundido en el corazón de las gallinas desgraciadas el deseo de empollar hasta las piedras. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la noche 775, ella dijo: «Gloria a Dios que ha llevado al seno de las mujeres estériles el sentimiento de la maternidad, como ha infundido en el corazón de las gallinas desgraciadas el deseo de empollar hasta las piedras». Y aquí que al año siguiente, la pobre madre, privada tan impíamente del fruto de su fecundidad, parió, con permiso de Dios, otro hijo más hermoso que el anterior. Pero rápidamente las 2 hermanas, que espiaban el parto con ojos llenos de interés por fuera y de odio por dentro, y sin tener para su hermana y el recién nacido más piedad que la primera vez, se apoderaron del niño escondidas, lo echaron al canal en un cesto, como habían hecho con el mayor, y exhibieron por todo el palacio un pequeño gato, proclamando que acababa de parirlo la sultana. La consternación entró en los corazones y sin duda alguna al límite de la vergüenza, el sultán se había dejado llevar de la rabia y el furor si no practicase en su alma la virtud de la humildad ante los decretos de la insondable justicia. La sultana quedó sumida en la mayor amargura y desolación, y su corazón lloró todas las lágrimas de los dolores. Pero viendo al niño, Dios, que cuida el destino de todos los pequeños, le puso a la vista del intendente, que se paseaba a orillas del canal, y como la primera vez, el intendente lo sacó de las aguas y se lo llevó a su esposa, que lo quiso como si fuera su propio hijo y lo crió con los mismos cuidados que al primero. Y aquí que al fin de que no se fueran frustrados siempre los deseos de sus presentes, Dios puso la fecundidad en el vientre de la sultana, que parió una tercera vez, pero entonces dio a luz una princesa. Y las 2 hermanas, cuyo odio, lejos de saciarse,
las había hecho proyectar la perdición irremisible de su hermana menor, hicieron sufrir a la niña el mismo trato, pero fue recogida por el intendente de corazón compasivo como los dos príncipes hermanos suyos, con los cuales se crió y educó y se vio atendida. Pero aquella vez, cuando las dos hermanas, después de realizado su proyecto, exhibieron en lugar de la niña recién nacida una pequeña rata ciega, el sultán, a pesar de toda su magnanimidad, no pudo contenerse por más tiempo y exclamó: Dios maldice a mi raza por culpa de la mujer con quien me he casado. Escogí un monstruo por grande, por madre de mi posteridad. Solo la muerte podrá librar de era mi morada. Y pronunció la sentencia de muerte de la sultana y mandó a su portaalfanje que cumpliera su misión. Pero cuando vio bañada en lágrimas ante él y presa de un dolor sin límites a la que su corazón había amado, el sultán sintió que se apoderaban de él una gran piedad. Y volviendo la cabeza ordenó que la alejaran y la encerraran para el resto de sus días en una mazmorra lo más lejos del palacio. Y dejó de verla desde aquel momento, abandonándola a sus lágrimas. Y la pobre madre tuvo que conocer todos los dolores de la tierra. Y las dos hermanas gozaron todas las alegrías del odio satisfecho, pudieron saborear sin amargura en adelante los manjares y repostería que confeccionaban sus esposos. Pasaron los días y los años con igual rapidez sobre la cabeza de los inocentes que sobre la cabeza de los culpables, llevando a unos y a otros lo que le tenía deparado el destino. Y aquí que cuando llegaron a la adolescencia, los tres hijos adoptivos del intendente de los jardines se convirtieron en un deslumbramiento de los ojos, y se llamaban el mayor Farid, el segundo Farús, y la niña Farizada. Y era Farizada una sonrisa del cielo mismo. Sus cabellos eran de oro por un lado y de plata por otro. Sus lágrimas cuando lloraba eran un gotear de perlas. Sus risas cuando reía eran dinares de oro tintineantes y sus sonrisas botones de rosa abriéndose en sus labios bermejos rojos. Por eso, cuando se acercaban a ella, así su padre como su madre y sus hermanos, no podían por menos, cuando la llamaban por su nombre, Farizada, añadir la de sonrisa de rosa. Pero lo más frecuente era que la llamaran sencillamente la de sonrisa de rosa. Y todos se maravillaban de su sonrisa, de su sabiduría, de su amabilidad, de su destreza en los ejercicios cuando montaba a caballo para acompañar a sus hermanos en la casa, tirar con el arco y lanzar la barra o la azagaya, que no sé qué es, una lanza creo, de la elegancia de sus maneras, de sus conocimientos en poesía y ciencias ocultas, y del esplendor de su cabellera, que era de oro por un lado y de plata por otro. Y al verla tan hermosa, a la par que tan perfecta, sus amigas, las amigas de su madre, lloraban de emoción. Y así fue como crecieron los pequeños del intendente de los jardines del rey. Y aquel hombre no tardó en llegar a la última vejez, rodeado del afecto y del respeto de los niños, y con los ojos refrescados por su hermosura. Y pronto le precedió la misericordia del retribuidor su esposa, que había vivido lo que le correspondía de la vida, y aquella muerte fue para todos ellos causa de tanto pesar y tanta pena que el intendente no pudo determinarse a habitar por más tiempo en la casa donde la difunta fue el manantial de su serenidad y de su dicha. Se murió la esposa y él se puso muy triste. Se arrojó a los pies del sultán y le suplicó que se dignase relevarle de las funciones que llevaba a cabo entre sus manos desde hacía largos años, y el sultán, muy apenado por el alejamiento del servidor tan fiel, accedió a su petición con mucho sentimiento. Y no lo dejó partir hasta que hubo hecho don de un magnífico dominio próximo a la ciudad, con grandes dependencias, de tierras laborables, de bosques y praderas, con un palacio ricamente amueblado, con un jardín de arte perfecto trazado
por el propio intendente y con un parque de vasta extensión cercado por altas murallas y poblado con pájaros de todos los colores y animales salvajes y domésticos. Y allá se fue aquel hombre de bien a vivir retirado con sus hijos adoptivos. Y allá, rodeado de sus cuidados afectuosos, terminó en la paz de su Señor. Dios lo tenga en su compasión. Y sus hijos adoptivos lo lloraron como jamás se lloró a un padre alguno. Y se llevó con él, bajo la piedra que no se abre, el secreto del nacimiento de los niños, el cual, por otra parte, solo estaba enterado a medias. Y en aquel dominio maravilloso continuaron viviendo los dos adolescentes en compañía de su hermana menor. Y como se les había olvidado, se les había hecho observar los principios de la honradez y la sencillez, no tenían otro anhelo ni otra ambición que continuar durante toda su existencia viviendo en aquella unión perfecta en medio de aquella existencia tranquila. Farid y Farús, los jóvenes, iban de caza con frecuencia a los bosques y praderas que circundaban sus dominios. Farizada, la de la sonrisa de rosa, le gustaba sobre todo recorrer sus jardines. Y un día, cuando se disponía a ir allá, como tenía por costumbre, fueron sus esclavas a decirle que una buena vieja de rostro señalado por la bendición solicitaba la merced de descansar 1 hora o 2 a la sombra de aquellos hermosos jardines. Y Farizada, cuyo corazón era tan compasivo como hermosa su alma y bello su rostro, quiso recibir por sí misma a la buena vieja. Y le ofreció de comer y beber, y le presentó una fuente de porcelana con hermosas frutas, reposterías, confituras secas y confituras en su jugo. Al natural sería, duraznos al natural por ahí. Tras de lo cual, la llevó a sus jardines, sabedora de que siempre es provechoso hacer compañía a las personas de experiencia y oír las palabras que dicta la sabiduría de la gente vieja. Y se pasearon juntas por los jardines y Farizada, la de la sonrisa de rosa, ayudaba a andar a la buena vieja. Y llegadas que fueron ambas al árbol más hermoso de los jardines, Farizada le dijo que se sentara a la sombra de aquel hermoso árbol. Y en el transcurso de la conversación, la vieja le acabó de preguntarle a la vieja qué le parecía el sitio en que estaba y si lo encontraba de su agrado. Entonces, después de reflexionar 1 hora de tiempo, la vieja levantó la cabeza y le contestó: en verdad, mi señora, que me he pasado la vida recorriendo las tierras de Alá, o sea, de Dios, a lo ancho y a lo largo, y nunca descansé en un sitio más delicioso. Pero, oh señora mía, ya que eres única en la tierra como la luna y el sol lo son en el cielo, quisiera que tuvieses en este hermoso jardín, a fin de que también fuese único en su especie, las 3 cosas incomparables que le faltan. Y Farizada, la de sonrisa de rosa, quedó extremadamente asombrada al saber que a su jardín le faltaban 3 cosas incomparables. Y dijo la vieja: por favor, mi buena madre, date prisa y dime, para que yo lo sepa, ¿cuáles son esas 3 cosas incomparables que ignoro? Y contestó la vieja: oh mi señora, para corresponder a la hospitalidad que me acabas de dar, con corazón tan compasivo para una vieja desconocida, te voy a revelar la existencia de esas 3 cosas. Y se calló un instante todavía. Luego dijo: tienes que saber entonces, oh señora mía, que si en estos jardines se hallara la primera de esas 3 cosas incomparables, vendrían a mirarla todos los pájaros de estos jardines, y al verla cantarían a coro, porque ruiseñores, pinzones, alondras y currucas, jilgueros y tórtolas, oh señora mía, todas las especies infinitas de pájaros reconocerían la supremacía de su hermosura. Y es, oh señora mía, Buldul el azar, el pájaro que habla. Si tuvieras en tus jardines la segunda de estas cosas incomparables, oh mi señora,
La brisa que hace cantar a los árboles de estos jardines se detendría para escucharla. Los laúdes y las arpas y las guitarras de estas moradas verían romperse sus cuerdas, porque la brisa que hace cantar a los árboles de los jardines, los laúdes y las arpas y las guitarras, oh señora mía, reconocen la supremacía de su hermosura, y es el árbol que canta, pues ni la brisa de los árboles, oh mi señora, ni los laúdes, ni las arpas, ni las guitarras producen una armonía comparable al concierto de las 1000 bocas invisibles que hay en las hojas del árbol que canta. Y si tuvieras en tus jardines la tercera de estas cosas incomparables, oh señora mía, todas las aguas de estos jardines tendrían un rumoroso curso y la contemplarían, porque detendrían su rumoroso curso y la contemplarían, porque todas las aguas, las de la tierra, las de los mares, las de los jardines, reconocen la supremacía de su hermosura, y es el agua color de oro. Pues sí, en un estanque vacío, oh mi señora, se vierte solamente una gota de esa agua, se hincha y crece multiplicándose en surtidores de oro y no cesa de brotar y caer sin que el estanque se desborde nunca. Y con esa agua, toda de oro y transparente como el topacio transparente, es con la que gusta de aplacar su sed Buldul el azar, el pájaro que habla, y en esa agua toda de oro y tan fresca como fresco es el topacio, es en la que le gustan remojarse las 1000 bocas invisibles del árbol de hojas cantarinas. Y en ese momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la noche 776, ella dijo: las 1000 hojas invisibles del árbol de las hojas cantarinas. Y tras de hablar así, añadió la vieja: oh mi señora, oh princesa, si tuvieras en tus jardines esas cosas maravillosas, exaltarían tu belleza, oh propietaria de una cabellera de esplendor. Cuando Farizada, la de sonrisa de rosa, hubo oído estas palabras de la vieja, exclamó: oh rostro de bendición, madre mía, cuán admirable es todo eso, pero no me has dicho en qué lugar se hallan esas 3 cosas incomparables, contestó la vieja incorporándose para marcharse. Oh mi señora, esas 3 maravillas dignas de tus ojos se encuentran en un paraje situado hacia los confines de la India, y el camino que allá conduce pasa precisamente por detrás de este palacio que habitas. Si quieres, entonces envía allí a alguno para que te las busque. No tienes más que decirle que siga ese camino durante 20 días y al 20º día pregunte al primer transeúnte con quien se encuentre dónde están el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua color de oro. Y el transeúnte no dejará de informarle acerca del particular. Y plugiera a Alá remunerar tu alma generosa con la posesión de estas cosas creadas para tu belleza. Saludo, oh bienhechora, oh bendita. Tras de hablar así, la vieja se envolvió en sus velos y se retiró murmurando bendiciones. Ya había desaparecido la vieja cuando Farizada, vuelta del ensueño en que tenía sumida la revelación de aquellas cosas extraordinarias, quiso llamarla de nuevo y correr en pos de ella para pedirle informes más precisos acerca del lugar que las encubría o de los medios para llegar allí. Pero al ver que era demasiado tarde, se puso a repetir palabra por palabra las escasas indicaciones que había oído, a fin de no olvidarse de nada, y con ello sentía crecer en su alma el deseo irresistible de poseer, no solamente de ver tales maravillas, por mucho que procurara no pensar más en ellas, y empezó a recorrer entonces las avenidas de los jardines y los rincones familiares que le eran tan queridos, pero le parecían exentos de encanto, pletóricos de aburrimiento, y encontró inoportunas las voces de sus pájaros que saludaban al pasar. Y Farizada, la de sonrisa de rosa, se puso muy triste y lloró caminando por las avenidas, y las lágrimas que derramaba dejaban en la arena tras
tras ella un reguero de gotas de sus ojos cuajadas de perlas. Entre tanto regresaron de la casa sus hermanos Farid y Farús. Y como no encontraron a su hermana Farizada en el bosque de los jardines, donde por lo general estaba a su vuelta, se apenaron por aquella negligencia y se pusieron a buscar a la joven. Y sobre la arena de las avenidas vieron las perlas cuajadas de sus ojos. Y se dijeron: qué triste está nuestra hermana. ¿Por qué motivo de pena habrá anidado en su alma para hacerla llorar así? Y siguieron sus huellas guiados por las perlas de las avenidas. Y la hallaron bañada en lágrimas en el fondo de la espesura. Y corrieron a ella y la besaron y le dieron mimos y la acariciaron para calmar su alma querida. Y le dijeron: hermanita Farizada, ¿dónde están las rosas de tu alegría y el oro de tu buen humor? Respóndenos, hermana. Farizada les sonrió porque los quería, y en sus labios nació de pronto un leve botón de rosa enrojecido. Y dijo: oh hermanos míos, y no se atrevió a decir más, muy avergonzada de su primer deseo. Y ellos le dijeron: oh Farizada, la de sonrisa de rosa, oh hermana nuestra, ¿qué emociones desconocidas te turban en el alma? Cuéntanos tus penas, si es que no dudas de nuestro cariño. Y Farizada, decidiéndose por fin a hablar, les dijo: hermanos míos, ya no me gustan mis jardines. Y rompió a llorar, y de sus ojos desbordaron las perlas. Y como ellos callaban, inquietos y entristecidos por la noticia tan grave, les dijo: ya no me gustan mis jardines, le falta el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua color de oro. Y dejándose arrastrar de pronto por la intensidad de su deseo, Farizada contó sin interrupción a sus hermanos la visita de la buena vieja, y con acento excitado en extremo les explicó en qué consistía la excelencia del pájaro que habla, del árbol que canta y del agua de color de oro. Cuando la escucharon, sus hermanos llegaron al límite del asombro y le dijeron: nuestra amada hermana, calma tu alma y refresca tus ojos, porque aunque esas cosas estuvieran en la inaccesible cima de la montaña Kaf, iríamos a conquistarlas para vos. Pero para facilitar nuestras pesquisas, podrás decirnos solamente en qué lugar nos es posible encontrarlas. Y Farizada, muy ruborosa de haber expresado así su primer deseo, les explicó lo que sabía respecto del paraje en que debían hallarse aquellas cosas y añadió: eso y nada más es cuanto sé. Y exclamaron a su vez ambos hermanos: hermana nuestra, vamos a partir en busca de esas cosas. Pero ella les gritó asustada: no partan. Farid el mayor dijo: tu deseo está por encima de nuestra cabeza y de nuestros ojos, oh Farizada, pero quien corresponde realizarlo es solo a mí, que soy el mayor. Todavía está ensillado mi caballo, y me conducirá sin cansarse a los confines de la India, donde se hallan esas tres maravillas que te voy a traer si Dios quiere. Y se encaró con su hermano Farús y le dijo: tú, hermano mío, te quedarás aquí para cuidar a nuestra hermana durante mi ausencia, porque no conviene que la dejemos completamente sola en la casa. Y corrió en aquel mismo instante en busca de su caballo, saltó a los lomos del bruto, e inclinándose, besó a su hermano Farús, a su hermana Farizada, a la cual dijo, la dejó toda desolada. Oh hermano mayor, dijo, por favor, abandona ese viaje lleno de peligros, bájate del caballo. Antes que sufrir con tu ausencia, prefiero no ver ni poseer nunca el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua color de oro. Pero Farid le dijo volviéndose a besar, hermana mía, desecha tus temores, pues mi ausencia no será larga, y con ayuda de Dios no me ocurrirá ningún contratiempo ni nada enfadoso en este viaje. Y además, con objeto de que no te atormente la inquietud durante mi ausencia, toma este cuchillo que te confío. Y se sacó del cinturón un cuchillo que tenía el mango incrustado con las primeras perlas vertidas por los ojos de Farizada en la niñez, y se lo entregó diciendo, este cuchillo, oh Farizada, te dará cuenta de mi estado. Sácalo de la vaina de cuando en cuando y examina la hoja. Si la ves tan limpia y brillante como está en este momento, será prueba de que sigo con vida y lleno de salud. Pero
Si la ves empañada y mohosa, has de saber que me ha ocurrido un grave contratiempo o que estoy cautivo. Y si ves que gotea sangre, ten la certeza que ya no me encuentro entre los vivos. Y en ese caso, tú y mi hermano invocaréis para mí la compasión de Dios. Dijo, y sin querer escuchar más, partió al galope de su caballo por el camino que conducía a la India. Durante 20 días y 20 noches viajó por soledades en que no había más presencia que la de la hierba verde y la de Dios. Y al 20º día de su viaje llegó a cierta pradera al pie de una montaña, y en aquella pradera vio un árbol, y a la sombra de aquel árbol estaba sentado un jeique muy viejo. Y el rostro de aquel jeique tan viejo desaparecía por completo bajo sus largos cabellos, bajo los mechones de sus cejas, bajo los pelos de una barba que era prodigiosa y blanca como la lana recién cardada, y sus brazos y sus piernas eran de una delgadez extremada, y sus manos y sus pies terminaban en uñas de una longitud extraordinaria, y con la mano izquierda desgranaba un rosario, en tanto que en la mano derecha la tenía inmóvil a la altura de su frente, con el índice levantado, con arreglo al rito para atestiguar la unidad del Altísimo. Y era, sin dudar, un viejo asceta retirado del mundo, quién sabe desde qué tiempos desconocidos. Y como precisamente él era el primer hombre con quien se encontraba en aquel 20º día de su viaje, el príncipe Farid hizo pie en la tierra, se bajó del caballo y teniendo su caballo de la brida, avanzó hacia el jeique y le dijo: «La salema contigo, santo hombre, ¿cómo estás?». Y el anciano le devolvió su saludo, pero con una voz tan apagada por el espesor de su bigote y de su barba que el príncipe Farid no pudo percibir más que palabras ininteligibles. Entonces el príncipe Farid, que solo se había detenido para pedir informes sobre lo que iba a buscar tan lejos de su país, se dijo: «Es preciso que le entienda». Y sacó de su zurrón de viaje unas tijeras y le dijo al jeique: «Oh venerable tío, permíteme que te preste algunos cuidados, de los cuales no has tenido tiempo de ocuparte por ti mismo, sumido como estás sin cesar en pensamientos de santidad». Y como el viejo jeique no se opuso a ninguna negativa ni resistencia, Farid empezó a cortarle y arreglarle a su antojo la barba, el bigote y las cejas, los cabellos y las uñas, de modo y manera que el jeique quedó en ello rejuvenecido en 20 años por lo menos. Tras prestar este servicio al anciano, le dijo, como es costumbre entre los barberos, que te sirva de frescura y de delicia. Cuando el viejo jeique se sintió de tal suerte aliviado de cuanto le abrumaba el cuerpo, se mostró en extremo satisfecho y sonrió al viajero. Luego le dijo, con voz más clara, ya que la de un niño: «Alá haga descender sobre ti sus bendiciones, oh hijo mío, por el beneficio que este anciano te debe. También yo, quien quiera que seas, oh viajero de bien, estoy dispuesto a ayudarte con mis consejos y con mi experiencia». Y Farid se apresuró a contarle: «Vengo desde muy lejos en busca del árbol que habla, del pájaro que habla, el árbol que canta y el agua de color de oro. ¿Puedes decirme, pues, en qué lugar me será posible encontrarlos? ¿O acaso no sabes nada de estas cosas?». Al oír estas palabras del joven viajero, el jeique cesó de desgranar su rosario de tan emocionado como se hallaba, y no contestó. Y Farid le preguntó: «Mi buen tío, ¿por qué no hablas?». «Para que no se enfríe aquí mi caballo, date prisa a decirme si sabes lo que te pregunto o si no lo sabes». Y acabó el jeique por decirle: «Ciertamente, oh hijo mío, conozco el lugar en que se encuentran esas tres cosas, el camino que allá conduce, pero tan grande es a mis ojos el servicio que me has prestado que no puedo decidirme a exponerte, en cambio, a los peligros terribles de semejante empresa». Luego añadió: «Hijo mío, mejor sería que te apresures a volver sobre tus pasos y a regresar a tu país». Y dijo Farid lleno de arrestos: «Mi buen tío, indícame únicamente el camino que tengo que seguir y no te preocupes por lo demás, porque
Dios me ha dotado de brazos que saben defender a su propietario, y preguntó con lentitud al jeique: ¿pero cómo van a defenderte contra lo invisible, oh hijo mío? Máxime cuando los de lo invisible son millares y millares. Farid meneó la cabeza y contestó: no hay fuerza ni poder más grande que el de Alá, el exaltado. Oh venerable jeique, al cuello llevo mi destino, y si yo lo quisiera esquivar me perdería. Dime pues ya lo que sabes, qué tengo que hacer, y con ello harás que te quede muy reconocido. Cuando el anciano del árbol vio que no podía disuadir el propósito al joven viajero, metió la mano en un saco que llevaba colgado en la cintura, extrajo de él una bolsa de granito rojo. En ese momento de la narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la noche 777, ella dijo: cuando el anciano del árbol vio que no podía disuadir el propósito del joven, metió la mano en su saco que llevaba colgado en la cintura, extrajo de él una bola de granito rojo. Ofreció la bola al viajero diciéndole: ella te conducirá donde tiene que conducirte. Monta a caballo y arrójala delante de ti. Rodará y tú la seguirás hasta el paraje en que se pare. Entonces echarás pie en tierra, o sea, desmontarás, atarás tu caballo por la brida a esa bola, y el animal no se moverá del sitio en que le dejes hasta tu vuelta. Y treparás a esa montaña cuya cima se divisa desde aquí, y a tu paso verás por todas partes grandes piedras negras, y oirás voces que no son las voces de los torrentes, ni las de los vientos de los abismos, sino voces de los de lo invisible. Y te gritarán palabras que hielan la sangre de los hombres, pero no las escuches, porque si vuelves la cabeza para mirar detrás de ti, mientras te llaman, tan pronto de cerca como de lejos, en el mismo instante te convertirás en una piedra negra semejante a las piedras negras de la montaña. Pero si resistiendo esa llamada llegas a la cima, encontrarás allí una jaula, y en la jaula al pájaro que habla. Y le dirás: la Salema contigo, oh Badul el Azar. ¿Dónde está el árbol que canta? ¿Dónde está el agua de color de oro? Y el pájaro que habla te responderá: Usa Salam. Y tras hablar así, el jeique lanzó un profundo suspiro y nada más. Entonces Farid se apresuró a montar el caballo y con todas sus fuerzas arrojó ante sí la bola. Y la bola de granito rodó, y al caballo de Farid, que era un relámpago entre los corredores, le costaba trabajo seguirla por entre las breñas que franqueaba, las zanjas que saltaba y los obstáculos que salvaba. Y continuó la bola rodando así con una velocidad no interrumpida hasta que tropezó con los primeros peñascos de la montaña. Entonces, ahí sí se detuvo, y el príncipe Farid se bajó del caballo, se apeó del caballo, enrolló la brida en la bola de granito, y el caballo se inmovilizó sobre sus cuatro patas y ni se meneó más que si estuviese clavado al suelo. Al punto el príncipe Farid comenzó a escalar la montaña, y en un principio no oyó nada, pero a medida que iba subiendo veía cubrirse el suelo de bloques de basalto negro que semejaban figuras humanas petrificadas, y no sabía que eran los cuerpos de los jóvenes señores que le precedieron en aquellos lugares de desolación, y de pronto dejóse oír entre las rocas un grito, cual jamás en su vida había oído el príncipe, y que fue seguido por otros gritos, a derecha y izquierda, que nada tenían de humano, y no eran aullidos de los vientos salvajes de las soledades, ni mugidos de las aguas de los torrentes, ni el ruido de cataratas que se despeñan en los abismos, porque eran las voces de lo invisible. Y decían unas: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y otras: deténganlo, mátenlo. Y decían otras: empújenlo, tírenlo. Y se burlaban de él, otras gritando: uy, joven, joven.
Pero el príncipe Farid continuó subiendo constantemente, sin dejarse engañar por aquellas voces. Y tan numerosas y tan terribles hiciéronse las voces bien pronto, y su aliento le pasaba a veces tan cerca del rostro al joven, que resultaba tan espantoso aquel estrépito a derecha y a izquierda, por delante y por detrás, y eran tan amenazadoras, tan apremiantes, hacíanse su llamamiento, que a pesar suyo, el príncipe Farid vaciló, y olvidando la advertencia del anciano del árbol, dio vuelta la cabeza al sentir el aliento más fuerte de una de las veces, y en ese mismo momento resonó un espantoso aullido lanzado por miles de voces, seguido de un silencio prolongado. Y el príncipe Farid quedó convertido en piedra de basalto negro. Y al pie de la montaña sucedió lo mismo con el caballo, que hubo de quedar convertido en bloque informe. La bola de granito rojo de nuevo emprendió rodando el camino del árbol del anciano. Y he aquí que aquel día, como tenía por costumbre, la princesa Farizada sacó el cuchillo de la vaina que llevaba constantemente al cinto y se puso pálida y temblorosa al ver la hoja, limpia y brillante todavía la víspera, toda empañada y enmohecida entonces. Y desplomándose en los brazos del príncipe Farush, que acudió a llamarla a ella, exclamó: ¡ay, dónde estás, hermano mío! ¿Por qué te dejé partir? ¿Qué ha sido de ti en esos países extranjeros? Desgraciada de mí, culpable Farizada, ya no te quiero. Los sollozos la sofocaban e hinchaban en su pecho, y el príncipe Farush, no menos afligido que su hermana, se puso a consolarla. Luego le dijo: lo pasado, pasado, Farizada, pues todo lo que está escrito va a ocurrir. Ahora me toca a mí ir en la búsqueda de nuestro hermano, y traerlo al mismo tiempo las tres cosas que han ocasionado el cautiverio a que debe estar él reducido en este momento. Exclamó Farizada suplicante: no, por favor, no partas. Si ha de ser para ir en busca de lo que ha deseado mi alma insaciable. Oh, hermano mío, si te ocurriera algún contratiempo, moriría yo. Pero esas quejas y lágrimas no disuadieron de su resolución al príncipe Farush. Montó a caballo y, después de decir adiós a su hermana, le dio un rosario de perlas hecho con las segundas lágrimas que lloró Farizada en la niñez, y le dijo: si estas perlas, oh Farizada, cesaran de correr unas tras otras entre tus dedos y pareciera que están pegadas, sería señal de que había yo sufrido la misma suerte que nuestro hermano. Y Farizada, muy triste, dijo besándolo: haga Dios, bien amado hermano mío, que no sea así. Ojalá regreses a la morada con nuestro hermano mayor. Y el príncipe Farush emprendió a su vez el camino que conducía a la India. Y al 20º día de su viaje encontró al anciano del árbol, que estaba sentado como le había visto el príncipe Farid, con el índice de la mano derecha alzado a la altura de su frente. Y después de las alemas, el anciano, al ser interrogado, informó al príncipe de la suerte de su hermano e hizo cuanto pudo para disuadirlo de su propósito, pero al ver de que nada servía su insistencia, le entregó la bola de granito rojo y ésta lo condujo al pie de la montaña fatal. Y el príncipe Farush se aventuró resueltamente por la montaña, y a su paso se alzaban las voces, pero él no las escuchaba y no respondía a las injurias y a las amenazas y a los llamamientos. Y había ya llegado a la mitad de su ascensión cuando pronto oyó gritar tras él: hermano mío, no huyas de mí. Y olvidando toda prudencia, Farush se volvió al oír esta voz, y al instante quedó convertido en un bloque de basalto negro. Y desde su palacio, Farizada, que ni de día ni de noche abandonaba el rosario de perlas, y sin cesar pasaba las cuentas entre sus dedos, advirtió que no obedecían al movimiento que les imprimía ella, y vio que estaban pegadas unas a otras. Y exclamó: oh, pobres mis hermanos, víctima de mis caprichos, iré a reunirme con ellos.
y reconcentró en sí misma todo su dolor y sin perder el tiempo en lamentaciones inútiles, se disfrazó de caballero, se armó, se equipó y partió a caballo emprendiendo igual camino que sus hermanos. Al 20º día se encontró con el viejo Heike sentado debajo del árbol al borde del camino y lo saludó con respeto y le dijo: «Oh santo anciano, padre mío, ¿no has visto pasar con intervalos de 20 días a 2 señores jóvenes hermosos que buscaban el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua color de oro?» Y el anciano contestó: «Oh mi hermosa Farisada, de sonrisa de rosa, los he visto y les mostré el camino, pero ay, los han detenido en su empresa, los de lo invisible, como antes que a ellos les sucedió a tantos otros señores». Al ver que el santo hombre la llamaba por su nombre, Farisada llegó al límite de la perplejidad y el anciano le dijo: «Oh dueña del esplendor, ¿no te engañaron quienes te han hablado de las 3 cosas incomparables, en cuya busca vinieron tantos príncipes y señores? Pero no te han dicho los peligros que hay que arrostrar para intentar una aventura tan singular como la que tú persigues». Y le hizo saber a Farisada todo lo que se exponía al ir en busca de sus hermanos y de las 3 maravillas. Y Farisada dijo: «Oh santo hombre, mi alma interior está toda turbada por tus palabras porque es muy asustadiza. Pero ¿cómo voy a retroceder si se trata de encontrar a mis hermanos? Oh santo hombre, escucha el ruego de una hermana amante e indícame los medios para librarlos del encanto». Entonces el viejo Heike le contestó: «Oh Farisada, hija de rey, he aquí la bola de granito que te pondrá sobre su pista, pero no podrás librarlos hasta que te hayas apoderado de las 3 maravillas. Y ya que expones tu alma solo a causa del amor de tus hermanos, y no impulsada por el deseo de conquistar lo imposible será esclavo tuyo. Porque has de saber que ninguno entre los hijos de los hombres puede resistir al llamamiento de las voces de lo invisible. Por eso, para vencer a lo invisible hay que prevenirse de maña contra ello, pues la fuerza es suya, y la maña de los hijos de los hombres vencerá a todas las fuerzas de lo invisible». Cuando hubo hablado así, el anciano del árbol entregó la bola de granito rojo a Farisada, luego sacó del cinturón una bolita de lana, una madeja de lana, y dijo: «Con esta ligera vedija de lana, oh Farisada, vencerás todos los de lo invisible». Y añadió: «Inclina hacia mí la gloria de tu cabeza». Y Farisada se inclinó hacia el anciano, su cabeza con cabellos de oro por un lado y de plata por otro. Y dijo el anciano: «Con esta ligero bolita de lana triunfe la hija de los hombres de las fuerzas de los que están en los aires y en todas las emboscadas de lo invisible». Y partiendo en 2 la bolita de lana, metió en Farisada cada mechoncito en una oreja y con la mano le hizo seña de partir. Y Farisada dejó al anciano y arrojó con ímpetu la bola en dirección de la montaña, con las orejas tapadas por las bolitas de lana. Y cuando hubo llegado a las primeras rocas, echando pie en tierra, avanzó hacia la altura, y a su paso las voces se alzaban entre los bloques de basalto negro con una algarabía espantosa, pero ella apenas oía un vago rumor sin entender ninguna palabra y sin percibir ningún llamamiento, y por consiguiente no experimentaba ningún temor. Y subió sin detenerse, aun cuando era muy delicada, y sus pies no habían hollado nunca más que la fina arena de las avenidas. Y llegó sin desfallecer hasta la cima de la montaña, y en medio de la explanada que había en la cumbre advirtió delante de ella una jaula de oro sobre un pedestal de oro, y vio en la jaula al pájaro que habla. Y Farisada se dirigió hacia él y echó mano a la jaula, exclamando: «Pájaro, pájaro, ya te tengo, y no te escaparás». Y al propio tiempo se quitó, arrojándolo lejos de sí, los tapones de lana inútiles en ese momento,
que le habían hecho sorda a los llamamientos de las amenazas de lo invisible, porque ya habían muerto todas las voces de lo invisible y dormía la montaña en un gran silencio. Y del seno de aquel gran silencio, en la transparente sonoridad, en la transparente sonoridad, se elevó la voz del pájaro que habla. Y en ese momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la noche 779, ella le dijo, y del seno de aquel gran silencio y en la transparente sonoridad se elevó la voz del pájaro que habla, y con todas las armonías que atesoraba en sí, decía cantando en su lengua de pájaro. ¿Cómo, oh farisada, farisada, la de la sonrisa de rosa? Ah, cómo podré tener ganas, oh noche, los ojos de escapar. Ah, oh noche, yo sé, mejor que tú, ¿quién eres, farisada, farisada? Ah, los ojos, oh noche, los ojos, mejor que tú yo sé quién eres, farisada. Farisada, farisada, tu esclavo soy yo, tu esclavo fiel, farisada, farisada. Y así cantó, oh laúdes, el pájaro que habla. Y farisada, entusiasmada hasta el límite del entusiasmo, olvidó con ello sus penas y fatigas, y tomando la palabra al milagroso pájaro que acababa de declararse su esclavo, se apresuró a decirle, oh Buldul el azar, oh maravilla del aire, si eres mi esclavo, demuéstramelo. Y para responder cantó Buldul. Farisada, Para responder cantó Bulbul. Farisada, ordena. Porque oírte, para mí es obedecerte. Entonces Farisada le dijo que tenía que pedirle varias cosas. Y empezó por rogarle que primero le indicara dónde se encontraba el árbol que canta. Y Bulbul dijo, con sus cánticos, que se dirigiera a la otra vertiente de la montaña, y Farisada se dirigió a la vertiente opuesta a la que había franqueado y miró. Y vio en medio de aquella vertiente un árbol tan inmenso que hubiera podido su sombra cobijar todo un ejército. Y se asombró ella con toda su alma y no supo cómo tenía que arreglarse para desarraigar y llevarse tal árbol. Y Bulbul, que veía su perplejidad, le expresó cantando que no tenía necesidad de echar un árbol añoso, sino que bastaba con cortar una pequeña rama y plantarla en donde le pareciera, viéndola al punto, echar raíces y convertirse en un árbol tan frondoso como el que veía. Farisada se fue hacia el árbol y oyó el canto que se exhalaba de él y comprendió que se hallaba en presencia del árbol que cantaba, porque ni la brisa, ni los jardines de Persia, ni los laúdes indios, ni las arpas de Siria, ni las guitarras de Egipto produjeron jamás una armonía comparable al concierto de 1000 bocas invisibles que había en la sombra de aquel árbol músico. Y cuando Farisada, repuesta ya del entusiasmo en que se había sumido aquella música, tomó una rama del árbol que canta y regresó al lado de Bulbul y le rogó que le indicara dónde estaba el agua de color de oro. Y el pájaro que habla le dijo que se dirigiera hacia occidente
y fuera a mirar detrás de la roca azul que veía allí. Farizada se dirigió hacia occidente y vio una roca turquesa tenue, y echó a andar por aquel lado, y detrás de la roca de turquesa tenue vio surgir un minúsculo arroyito semejante al oro fusionado, derretido, y aquella agua toda de oro del arroyuelo emanando por la roca de turquesa era más admirable todavía por ser transparente y fresca como el agua misma de los topacios. En la roca, dentro de una cavidad, había una ánfora de cristal. Y Farizada tomó la ánfora, la llenó del agua espléndida y regresó al lado de Bulbul con el ánfora de cristal al hombro y en la mano la rama cantarina. Y así fue como Farizada, la de sonrisa de rosa, poseyó las tres cosas incomparables. Y dijo Bulbul: «Oh, el más hermoso, todavía me queda por hacerte un ruego. Y para que accedieras a él, vine desde tan lejos en busca tuya». Y como el pájaro la invitó a hablar, ella dijo con voz temblorosa: «Mis hermanos, Bulbul, mis hermanos». Cuando Bulbul oyó estas palabras se mostró muy preocupado porque sabía que no le era posible luchar con los de lo invisible y sus encantamientos, y que incluso él estaba siempre sometido a ellos. Pero pronto pensó que, puesto que la suerte había hecho triunfar a la princesa, podía en adelante sin temor servirla con exclusión de sus antiguos amos. Y en respuesta cantó: con gotas, el agua del ánfora de cristal, oh Farizada, con gotas, riega, oh rosa, riega, oh rosa, con gotas, oh Farizada. Y Farizada tomó con una mano el ánfora de cristal, con la otra la jaula de oro de Bulbul y la rama cantarina, y empezó a bajar por la vereda. Y en cuanto encontraba una piedra de basalto negro, la rociaba con algunas gotas de agua color de oro, y la piedra tomaba vida y se convertía en un hombre. Y como no dejó pasar ninguna sin hacer lo propio, recuperó de tal suerte a sus hermanos. Y Farid y Farús, liberados así, corrieron a besar a su hermana, y todos los señores a quienes ella había sacado de su sueño de piedra fueron a besarle la mano y se declararon esclavos suyos. Y bajaron a la llanura todos juntos y de nuevo montaron sus caballos cuando Farizada también los libró de su encantamiento con unas gotitas de agua color de oro. Y se encaminaron al lugar en que estaba el árbol del anciano, pero el anciano ya no estaba en la pradera. El árbol ya no estaba tampoco en la pradera. Como Farizada lo interrogó, contestó Bulbul con voz que se tornó grave de pronto: ¿para qué quieres ver otra vez al anciano, oh Farizada? Ha prestado a la hija de los hombres la enseñanza que encierra la vedija de lana que turba las voces malas, las voces odiosas, las voces inoportunas y todas las voces que turban el alma íntima y le impiden llegar a las cumbres. Y al igual que el maestro queda oscurecido por su enseñanza, el anciano del árbol ha desaparecido cuando te ha transmitido su sabiduría, oh Farizada. En lo sucesivo no se adueñarán de tu alma los males que afligen a la mayoría de los hombres, porque ya no entregarás tu alma a los acontecimientos exteriores, que solo existen para quien se ocupa de ellos. Y has aprendido a conocer la serenidad que es madre de todas las bienandanzas. Y así se expresó el pájaro que habla, en el paraje donde se alzaba antes el árbol del anciano. Y todos se maravillaron de la belleza de su lenguaje y la profundidad de sus pensamientos. Y el grupo que servía de cortejo a Farizada continuó su camino, pero pronto empezó a disminuir, pues cuando uno tras otro encontraban el camino por donde habían llegado, los señores librados del encanto por Farizada iban a reiterarle la expresión de su gratitud. Besándole la mano, se despedían de ella y de sus hermanos. Y en la noche del 20º día, la princesa Farizada y los príncipes Farid y Farús
llegaron con seguridad a su morada. En cuanto echaron pie en tierra, Farisada se apresuró a colgar la jaula en un bosquecito de su jardín. No bien Bulbul hubo lanzado la primera nota de voz, todos los pájaros vinieron a mirarlo y al verlo lo saludaron a coro, porque ruiseñores, pinzones, alondras y currucas, jilgueros y tórtolas y todas las especies infinitas de pájaros que habitaban en los jardines reconocieron al instante la supremacía de su hermosura, y en voz alta y en voz baja, a manera de almeas, acompañaron con su gorjeo aquellas melopeas solitarias. Y siempre que daba fin a un trino bien hecho, manifestaban su entusiasmo con aclamaciones llenas de armonía en el lenguaje de las aves. Farisada se acercó al estanque grande de alabastro donde tenía costumbre de mirarse los cabellos, que eran de oro por un lado y de plata por otro, y vertió en él una gota del agua contenida en el ánfora de cristal, y la gota de oro se hinchó y creció y se multiplicó en chispeantes surtidores, y no cesó de brotar y caer, llevando una frescura de gruta marina al aire incandescente. Y con sus propias manos plantó Farisada la rama del árbol que canta, y al punto echó raíces la rama, y en unos instantes se convirtió en un árbol hermoso, tan hermoso como aquel donde fue encontrada. Y se exhaló de él un canto tan lindo que ni la brisa de los jardines de Persia, ni los laúdes indios, ni las arpas de Siria, ni las guitarras de Egipto podrían producir aquella celeste armonía. Y para escuchar a las 1000 voces invisibles, las 1000 bocas invisibles de las hojas musicales, detuvieron su rumoroso curso los arroyos, callaron sus voces hasta las aves, y recogió sus sedas la brisa vagabunda de las avenidas. Y en la morada comenzó una vida con días de dichosa monotonía. Y Farisada reanudó sus paseos por los jardines, deteniéndose largas horas a charlar con el pájaro que habla, y a escuchar al árbol que canta, y a mirar al agua color de oro. Y Farid y Farús se entregaron a sus partidas de caza y a sus cabalgatas. Pero un día, en la selva, al pasar por una vereda tan estrecha que no pudieron separarse a tiempo, ambos hermanos se encontraron con el sultán que estaba cazando. Y en ese momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y cayó completamente. Y cuando llegó la noche 780, ella dijo: pero un día en la selva, al pasar por una vereda tan estrecha que no pudieron separarse a tiempo, ambos hermanos se encontraron con el sultán que estaba cazando, y a toda prisa bajaron de sus caballos y se posternaron con la frente en la tierra. Y el sultán, en el límite de la sorpresa al ver en aquella selva 2 jinetes que no conocía, vestidos tan ricamente como los de su séquito, tuvo curiosidad de verles la cara y les dijo que se levantaran. Y se pusieron de pie ambos hermanos y se mantuvieron entre las manos del sultán en una actitud llena de nobleza que cuadraba maravillosamente con su aspecto respetuoso. Y al sultán les conmovió su hermosura y estuvo algún tiempo admirándolos sin hablar, correspondiéndole desde la cabeza hasta los pies. Luego les preguntó quiénes eran y dónde vivían, porque su corazón sentíase atraído hacia ellos y se había emocionado. Y contestaron: oh rey del tiempo, somos hijos de tu difunto esclavo, el antiguo intendente de los jardines, y vivimos cerca de aquí, en la casa que debemos a tu generosidad. Y el sultán se alegró mucho de conocer a sus hijos, a los hijos de su servidor, pero le asombró que no se hubiesen presentado en palacio hasta aquel día para formar parte de su séquito. Y contestaron: oh rey del tiempo, perdónanos porque hasta el día nos hayamos abstenido de presentaros en tus generosas manos, pero tenemos una hermana, la menor de nosotros, que es la única recomendación de nuestro padre y por la cual velamos con tanto cariño que no podemos pensar en abandonarla. Y el sultán quedó en extremo conmovido por aquella unión fraternal y cada vez se felicitó más por su encuentro, diciendo: jamás hubiese creído que existieran en mi reino jóvenes tan cumplidos y tan desprovistos de ambición a la vez. Y sintió un deseo irresistible de visitarlos en su morada para refrescarse mejor los ojos con su contemplación.
Y así se lo manifestó enseguida a ambos jóvenes, que respondieron con el oído y la obediencia y se apresuraron a darle escolta. Y el príncipe Farid pronto tomó la delantera para advertir a su hermana Farizada de la llegada del sultán. Farizada, que no tenía costumbre de recibir gente, no supo cómo comportarse para hacer dignamente los honores de su casa del sultán. Y en esa perplejidad no halló nada mejor que ir a consultar a su amigo Bulbul, el pájaro que habla. Dijo: oh Bulbul, el sultán nos ha hecho el honor de venir a nuestra casa. Tenemos que obsequiarlo. Date prisa en decirme cómo podremos corresponder de manera que salga contento de nuestra casa. Y Bulbul le contestó: oh mi señora, inútil es que la cocinera prepare bandejas y bandejas de manjares, porque no hay más que un plato que convenga hoy al sultán, y es preciso servírselo. Y es un plato de cohombros rellenos de perlas. Farizada quedó asombrada, diciendo que el pájaro se le había trabado la lengua. Exclamó: pájaro, pájaro, ¿no sabes lo que dices? Cohombros rellenos de perlas, higos rellenos de perlas. Pero si eso es un guiso, nunca he oído. Si el rey nos hace el honor de asistir a una comida en nuestra casa, sin duda es para comer, no para tragar perlas. Por lo visto, quieres decir un plato de cohombros rellenos de arroz. Oh, Bulbul, pero el pájaro que habla exclamó impaciente: nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso, relleno de perlas, de perlas, de perlas, no de arroz, no de arroz, no de arroz. Farizada, que tenía plena confianza en el milagroso pájaro, se apresuró a dar orden a la vieja cocinera de preparar un plato de cohombros con perlas. Como no faltaban perlas en la morada, no fue difícil encontrarlas en una cantidad bastante grande para preparar el plato. Entre tanto, hizo su entrada al jardín el sultán acompañado del príncipe Farús. Y Farid, que lo esperaba en el umbral, lo tuvo del estribo y lo ayudó a echar pie en tierra. Y Farizada, la de la sonrisa de rosa, con el rostro velado por primera vez, pues se lo había recomendado Bulbul, fue a besarle la mano, y el sultán quedó en extremo conmovido de su gracia y de su pureza, que exhalaba toda ella. Y al pensar en su vejez y posteridad, lloró. Luego dijo, bendiciéndola: bien deja posteridad, quien deja posteridad no muere. Alá te conceda, padre de tan hermosos hijos, un sitio escogido a su diestra entre los bienaventurados. Eso lo dijo pensando en su antiguo siervo. Después añadió, posando de nuevo sus miradas en Farizada e inclinada: y tú, oh hija de mi servidor, oh tallo perfumado, condúcenos alguna sombra deliciosa que nos recuerde el camino. Y precedido de la temblorosa Farizada y seguido de ambos hermanos, el sultán echó a andar en pos de la meta. Y lo primero que hirió sus ojos, los ojos de Khosrú Shah, fue el surtidor de agua color de rosa. Y se detuvo un momento a mirarlo con admiración y exclamó: agua maravillosa, que tanto complace a la vista. Y se adelantó para contemplarla más de cerca, y de pronto percibió el concierto del árbol que canta, y prestó oído entusiasmado a aquella música que caía del cielo, y estuvo largo rato escuchándola. Luego exclamó: oh, jamás oí semejante música. Y cuando para escucharla mejor avanzaba en dirección de donde creía encontrarla, he aquí que la música cesó. Y un gran silencio adormeció todo el jardín, y del seno de aquel gran silencio se elevó la voz del pájaro que habla, y con un canto solitario, brillante y entusiasta, y decía: bienvenido el sultán Khosrú Shah, bienvenido, bienvenido. Y tras la última nota emitida por aquella voz que encantaba el aire, todo el coro de pájaros contestó en su lenguaje: bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y el sultán Khosrú Shah quedó maravillado de todo aquello, y su alma, ya tan conmovida por cuanto había sentido en tan poco tiempo, llegó a una ternura sin límites, y exclamó él: he aquí la casa de la dicha. Oh, daría mi poderío y mi trono por habitar con vosotros, hijos de mi intendente. Y luego, cuando se disponía a interrogar a Farizada y a sus hermanos acerca de la procedencia de aquellas maravillas, de que no llegaba a darse cuenta exacta, le mostraron el árbol que canta y el pájaro que habla. Y
Y Farisada le dijo: en cuanto a la procedencia de estas maravillas, es una historia que le contaré a vuestro amo el sultán cuando descanse. E invitó al sultán a sentarse bajo el bosquecito mismo en que servía de cobijo a Bulbul, y a donde acababan de servir la comida en una bandeja grande. Y el sultán se sentó bajo el boscaje en el sitio de honor, y en un plato de oro le ofrecieron los comombros con perlas. Y el sultán, a quien por cierto le gustaban mucho los comombros rellenos, cuando los vio en el plato que por sí misma le ofrecía Farisada, se emocionó con aquella atención que no esperaba, pero no tardó en llegar al límite del asombro al ver que en vez de estar rellenos, como es corriente, con arroz o albóndigas, los comombros estaban condimentados con perlas. Y dijo Farisada a sus hermanos: por vida mía, qué novedad en el condimento de los comombros. ¿Y desde cuándo reemplazan las perlas al arroz o a las albóndigas? Y ya estaba Farisada a punto de soltar el plato y huir llena de confusión, cuando el pájaro que habla levantando la voz llamó al sultán por su nombre diciéndole: oh amo nuestro, Khosrou Shah. El sultán alzó la cabeza hacia el pájaro, que continuó con voz grave: oh amo nuestro, Khosrou Shah. ¿Y desde cuándo pueden convertirse en animales al nacer los hijos de un sultán de Persia? Si antaño, oh rey del tiempo, creíste cosa tan increíble, no tienes derecho a asombrarte de cosa tan sencilla como la de hoy. Luego añadió: acuérdate, oh amo nuestro, de las palabras que hace 20 años oíste una noche en cierta morada humilde. Si las olvidaste, oh amo nuestro, permite al esclavo de Farisada que te las repita. Y con voz semejante a la dulce habla de las vírgenes, el pájaro dijo: oh hermanas mías, cuando yo sea la esposa del sultán, le daré una posteridad bendita, porque los hijos que Alá hará nacer de nuestra unión serán de todo punto dignos de su padre. Y la hija que refrescará nuestros ojos será una sonrisa del cielo mismo. Sus cabellos serán de oro por un lado y de plata por otro. Sus lágrimas cuando llore serán perlas. Sus risas dinares de oro y sus sonrisas botones de rosa. Al oír estas palabras el sultán escondió la cabeza entre sus manos y empezó a llorar. Y su antiguo dolor se hizo más vivo que en los días amargos del pasado. Y todos los pensamientos acumulados en el fondo de su alma desesperada afluyeron a su corazón de pronto y lo desgarraron. Pero enseguida se elevó de nuevo la voz de Bulbul, cantarina de alegría, que decía: levanta tus velos, oh Farisada, ante tu padre. Y Farisada, que no sabía desobedecer la voz de su amigo, se levantó los velos, y con ello se desprendió la banda que sujetaba su cabellera. Y el sultán, al ver aquello, se incorporó con los brazos en alto, dando un grito horrible, y le gritó la voz de Bulbul: es tu hija, oh rey. Porque por un lado eran de oro los cabellos de la joven y por otro lado eran de plata. Y en sus párpados había 2 perlas de júbilo y su boca un botón de rosa. Y en el mismo momento miró el rey a sus hermanos, que eran hermosos, y se reconoció en ellos y les gritó en voz la voz de Bulbul: son tus hijos, oh rey. Y mientras el sultán Khosrou Shah permanecía aún inmóvil de emoción, el pájaro que habla le contó rápidamente, así como a sus hijos, su verdadera historia desde el principio al fin, sin olvidar ni un detalle, pero no hay ninguna utilidad en repetirla. Y antes de que se acabara su relato, el sultán y sus hijos, unidos unos en brazos de otros, mezclaban ya sus lágrimas con sus besos. Lores a Alá, el magno, el insondable, que reúne después de separar. Cuando se repusieron un poco de su emoción, el sultán dijo: oh hijos míos, vamos a toda prisa en busca de vuestra madre. Pero, oh oyentes míos, renunciemos a describir lo que pasó cuando la pobre madre, que vivía solitaria en el fondo de su mazmorra, volvió a ver a su esposo el sultán y se reconoció madre de Farisada, la de sonrisa de rosa, y de sus hermanos los 2 jóvenes espléndidos. Y sea dadas las gracias a Alá, por cuya bondad infinita y cuya justicia no defrauda nunca, a Alá que hizo morir de rabia en el día del triunfo a las 2 hermanas envidiosas,
y que deparó las más prolongadas delicias a la vida llena de dicha al rey Khosrou Shah y a su esposa la sultana, y al hermoso príncipe Farid, al hermoso príncipe Faruz y a la hermosa princesa Farizada, hasta que llegó la separadora de amigos y la destructora de sociedades, y gloria a aquel que en su eternidad no conoce la mudanza. Y es esta la maravillosa historia de Farizada, la de sonrisa de rosa, pero Dios es más sabio.